yo lo he dicho más de una vez, estamos en una situación de descalabro climático. Y el Perú, que es un país que está en una zona ecuatorial, que tiene cordillera y que tiene 80%, 85% de los climas del mundo, se va a ver muy afectado. Estamos en los estudios de Exitosa con José Rizzi Carbone, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional y de la Universidad Nacional Agraria, La Molina, y ex viceministro de Políticas Agrarias, para hablar sobre este escenario que significa la inseguridad alimentaria que muchos hogares, millones de peruanos, estamos atravesando en esos instantes. Ingeniero Rizzi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Gracias, Pedro y Katiuska, y muchas gracias y saludo a todos sus televidentes. Así es, nos gustaría un poco que la población pueda reflexionar y conozca el impacto de lo que está viviendo nuestro país, porque 14 regiones del Perú están en emergencia por déficit hídrico. ¿Qué significa? Y eso va mucho más allá que las fotos que han sido virales del lago Titicaca completamente seco en algunas partes. Esto tiene que ver con un impacto del cambio climático y quiero que usted nos pueda profundizar. Sí, bueno, conversábamos antes y lamentablemente, ¿no? Hace muchos años debió tomarse medidas para frenar, y no solo acá en el país, sino a nivel mundial, ¿no? Y se fue dejando de lado, se fue dejando de lado. Se habló primero de calentamiento global y como no se hacía nada, se le cambió el nombre de cambio climático, ¿no? Cámbiale de nombre y búscate de nuevo comenzar. Y eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces ahora en este momento ya estamos yo lo he dicho más de una vez, estamos en una situación de descalabro climático. Y el Perú, que es un país que está en una zona ecuatorial, que tiene cordillera y que tiene 80%, 85% de los climas del mundo, se va a ver muy afectado. Ahora, no debemos entrar en pánico, creo yo. No, o sea, de hambre no nos vamos a morir, ¿no? Gracias a Dios tenemos una agricultura familiar que se ha encargado de parar la olla en las peores épocas. Lamentablemente esa agricultura familiar es muchas veces desatendida, ¿no? Y no recibe el apoyo que debe recibir no solo del gobierno, sino también en las regiones y todas las autoridades. El país se ha descentralizado y en este momento hay muchos actores que deberían preocuparse de ayudar, de apoyar a estos agricultores. En parte usted tiene razón cuando menciona que de hambre no vamos a morir. Sin embargo, también hay que mencionar que hay familias que en esos tiempos ya no comen 3 veces al día, comen menos, a veces solamente 1 vez al día. Comen ya no en la proporción recomendada para poder garantizar un adecuado sistema de salud. Sin embargo, para poder mitigar lo que estamos conversando constantemente con expertos, ¿se puede hacer algo en el tema agrario en estos momentos en el país? Bueno, se ha debido hacer y se tiene que seguir haciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer? Para empezar, el tema hídrico, ¿no? Hoy día he visto en las noticias de ustedes que ha caído una nevada en Ticlio, ¿no? Entonces, en un tiempo normal, las nevadas de agosto y de septiembre eran señal de que el año agrícola iba a ser bueno. Ahora esto no significa nada. ¿Por qué no significa nada? Porque el clima está tan raro que ya no hay esos ciclos que se daban antes. De manera que lo primero que hay que hacer es ver cómo logramos salvar todo el agua posible, ¿no? Y aquí se ha debido trabajar, ¿no? Temas de cosecha de agua y de utilización de agua, ¿no? Hay un programa del Ministerio que se llama Sierra Azul que ha tratado de formar lo que le llaman las cochas, las lagunas en las partes altas y reservorios de agua. Ya, pero eso no basta. O sea, no solo se trata de tener el agua guardada en lagunas, porque con la humedad relativa baja, la mitad del agua se evapora. Entonces se trata de infiltrar esa agua a través de pastizales y a través de bosques, o sea, ha debido hacerse reforestación, para recuperar cursos de agua, arroyos y hasta manantiales que se han secado. Y se han secado por todo este problema. Entonces, tenemos que trabajar y tenemos que mirar para adelante. Concuerdo con ustedes que la gente está comiendo menos, ¿no? Pero tenemos que reforzar a esa agricultura familiar para que no comamos menos aún, ¿no? Y hay cifras alarmantes. Por ejemplo, no es solamente que se está comiendo menos, sino que la anemia infantil ha vuelto a aumentar porque hay mala alimentación, ¿no? Y hay muchos de esos problemas que tenemos que trabajarlos de un enfoque integral, no un enfoque, digamos, del corto plazo, ¿ya? Pero el tema de lo que es recuperación, cosecha de agua y utilización de agua urge. Eso se llama mitigar el efecto del cambio climático. Ahora, prevenir el efecto del cambio climático es todo lo que se debe hacer año a año, ¿no? Es mantener, por ejemplo, todos los cursos de agua limpios, quebradas. Las geomallas limpias ahorita están llenas por de barro. Supuesto, Con el paso del ciclón Yaku. mitigar, ¿no? Y
Porque te dicen, oye, llueve mucho y el agua se va al mar, hay que poner reservorios. ¿De qué te sirve poner un reservorio en el camino si la mitad del agua que baja es con barro? Y vamos a tener situaciones como la de reservorio de Gallito Ciego y Poechos, que la mitad del reservorio es barro y ya no te sirve. Entonces, lo primero que hay que hacer es reforestar la parte alta. No es una cosa que se va a dar de inmediato, pero al reforestar y recuperar cursos de agua, vamos a tener agua más limpia más abajo. Lo segundo es, todos los cauces de río deben ser limpiados todos los años, no solo cauces de río, sino canales de riego, drenes, y todo debe ser limpiado y debe estar listo todos los años. No podemos desmayar año a año porque nos puede tocar un año bueno, como nos puede tocar un año que no llueve. El lago Titicaca ha bajado de nivel. Esta es la época más seca realmente en el altiplano, ¿no? Pero ha bajado de nivel porque el año pasado la lluvia no fue suficiente. Entonces ya hay una sequía en el altiplano que viene dándose desde el año pasado. Ahora, con respecto al limón, ¿no? ¿Ha faltado limón? Porque, ya lo han dicho más, porque con el yacu, ahora también para muchos es conveniente este tipo de cosas, porque échale la culpa al yacu, ¿no? Por el yacu llovió y se cayeron las flores, pero ¿por qué no nos dijeron en marzo que iba a faltar limón? ¿O por qué no se tomaron medidas diciendo que iba a faltar limón? Ahora, nosotros también somos bien especiales, ¿no? Porque ahora que falta limón, todo el mundo quiere comer ceviche y tomar limonada. Pero tampoco la solución es, como dijo el ministro de Economía, que lo hemos saltado. Claro, no, otros productos. Coman arroz con mariscos en lugar. Pucha, no fastidies, pues, o sea, me hace acordar a la reina María Antonieta de Francia cuando dijo, a falta de pan buenas son las tortas, y ya saben cómo terminó María Antonieta, ¿no? La decapitaron. Entonces no se trata, pues, de tener esa insensibilidad con la gente, ¿no? Sin La embargo, alimentación es muy importante. en el tema del limón refleja un mal manejo del gobierno, que no tiene la situación clara de qué es lo que exactamente va a enfrentar. Por ejemplo, siguiendo la información del momento al momento en el país, el gobierno en estos momentos está preocupado por lograr que el Congreso le apruebe las facultades legislativas para temas de seguridad ciudadana, que es urgente también, tan urgente como el tema de la alimentación, de la agricultura, y no le vemos en ese nivel de preocupación al gobierno, porque como dijo el ministro en el tema del limón, el ministro Contreras, deje de consumir limón y eso por sí solo se va a regularizar el precio. Listo, asunto acabado, la fórmula mágica en la economía. Es que es lamentable que la agricultura siempre es la última rueda del coche acá en el país y emplea el 25% de la población económicamente activa, y además si vemos todo el sistema de comercialización puede llegar al 35% de la población económicamente activa. Lamentablemente también en el tema de agricultura hay un sistema de comercialización totalmente ineficiente que se refleja, por ejemplo, con esas caídas brutales que hay del precio de la papa cuando en algún momento por falta de planificación se cruzan cosechas de la costa con la sierra, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? No solo el gobierno, ¿no? Porque hay un gremio de productores de cítricos que ha podido advertir, decir, señores, va a faltar limón en septiembre. Pero ahí sucede que tal vez por esa falta de ¿cómo se llama? Ese mal sistema de comercialización, el limón hubiera desaparecido en abril y mayo, ¿no? Porque todo el mundo hubiera acaparado el limón. Entonces, estamos en una situación que tenemos que poner todo en orden. El gremio, el Ministerio de Agricultura que tiene que decir, oye, va a haber este problema, va a faltar, va a haber esta subida, y tiene que tomar medidas también de prevención con el tema de los esquemas de producción. Así es, y hablando de producción, la cifra que nos da el BCR es alarmante. Por ejemplo, ha bajado la producción del arroz con cáscaras, y a su vez la cebolla y el espárrago, que es el producto principal de la agroexportación, y por supuesto que esto afecta incluso el PBI nacional. Y me gustaría que la población pueda reflexionar y comprender que el cambio climático no significa cambio de temperatura, un poco más de calor y se acabó el problema. Significa que hay productos de la canasta básica familiar que pueden escasear y que la población no puede acceder ni siquiera a sus derivados. Efectivamente. Mire, yo he trabajado mucho en agricultura andina, ¿ya? Y entonces antes había la época de lluvias en la sierra, ¿no? Entonces las lluvias comenzaban, como le digo, si había una nevadita, como la que está viendo ahora, entre finales de agosto y principios de septiembre, era señal de que el año iba a ser bueno. La agricultura adelantaba sus siembras, pero si no, a mediados de octubre comenzaban las lluvias y llovía y llovía y llovía y dejaba de llover en marzo. ¿Ya? Entonces llovía. Lo que va a suceder ahora, y se lo digo muchas veces, es que en lugar de llover en cómodas cuotas mensuales, va a llover al contado, ¿no? Van a caer lluvias, lluvias y lluvias, y hay que tomar medidas para que esa agua se pueda utilizar bien. ¿Qué tipo de medidas? Primero, reservorios. Segundo, sistema de riego, pero también sistemas de labranza de suelo.
O sea, sistema de labranza de suelo que te permitan infiltrar esa agua en el suelo y que sea utilizada por los cultivos. Tal vez utilizar cultivos que sean más resilientes. Y nosotros tenemos uno que es muy bueno, que es la quinoa, ¿no? La quinoa es un cultivo que tiene un consumo mínimo, no es mínimo de agua, sino que sabe vivir con poca agua en el suelo, ¿no? Y tal vez tenemos que empezar a cambiar hábitos alimenticios y movernos a una mayor... La quinoa está cara, pero movernos a un mayor consumo de quinoa. Programas que fomenten el cultivo de la quinoa, que busquen mejores rendimientos, programas que busquen la transformación de la quinoa y olvidarnos un poco de comer pan y fideos, que no son nuestros. Y ahora yo le pregunto algo, ingeniero Rizzi, y esto que usted nos está mencionando, que de hecho que también saben en el gobierno qué es lo que tendrían que hacer, ¿por qué no se hace? ¿Cuál es el principal problema para que los expertos nos lancen soluciones o nos lancen salidas, al menos acciones de mitigación, pero el gobierno no lo hace? ¿Por qué se da esto en la burocracia estatal? Ay, lamentablemente no es afán de criticar, pero el sector agrario se ha vuelto totalmente inoperativo, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? A ver, empecemos. 8 ministros de Agricultura desde el gobierno del señor Castillo. 6 en su gobierno y 2 ahora, ¿no? Algunos, creo que 3, con conocimiento del sector agrario, ¿no? Y después un ministerio, primero la descentralización, ¿no? Se entregó mucho de la parte operativa del ministerio a las regiones. Muchas regiones no han hecho nada. Algunas sí las han hecho, digamos, por ejemplo, hay casos buenos como San Martín, como La Libertad, pero después algunas regiones no le ponen ni el 2% de su presupuesto a su sector agrario, ¿no? Y esperan que el ministerio solucione todos los problemas. Frente a eso, hay un ministerio que se ha, digamos, vuelto como una especie de, no sé, diría una cosa amorfa, ¿ya? Porque el ministerio, cuando yo trabajé en el ministerio, había un viceministro y 3 directores generales. Ahora hay 2 viceministros y 9 directores generales, ¿no? Entonces es un ministerio que se ha llenado de generales y se ha quedado sin soldados, ¿no? Entonces eso lo ha vuelto inefectivo. Y frente a eso, ¿no? Con unos gobiernos regionales que cuando hay un problema de agricultura se ponen de perfil y lanzan todo y dicen vayan a Lima a ver cómo lo solucionan, el problema es grave, ¿no? Y no hay manera de tomar eso. Además, ¿no? Hay una debilidad, y eso es palpable, en los gremios de productores. No hay gremios interlocutores, porque una cosa es un gremio que te plantee soluciones, y otra cosa es un gremio que venga y te toque la puerta y te diga, solucioname este problema, y el gobierno le da, ¿no? un paliativito, O y bonos, se va, ¿no? claro, y se va. Entonces, regálenme plata al Fondo Agroperú. El Fondo Agroperú da con 3% de interés. No puedo pagar el Fondo Agroperú, te condono la deuda. Listo, le condonas la deuda a una persona con el Fondo Agroperú que no lo pudo pagar y lo condenas para siempre a ser una persona que no puede recibir un préstamo porque en central de riesgo ya figura como deudor. Entonces lo atas a préstamos que te puede dar y paliativitos que te puede dar el ministerio a través de su fondo. Todo eso tiene que cambiar. Eso ya es un sistema de fondo muy grande, un sistema de comercialización totalmente desordenado, ¿no? Con un sistema de mayoristas, ¿no? Que controlan la comercialización de manera informal y productores que no están organizados para comercializar sus productos. Lo único que está funcionando bien es la parte de la agroexportación, pero eso son 200.000 hectáreas de las 4 millones de hectáreas que se siembran en el país. Nos queda claro que en la segunda reforma agraria quedó bastante grande, ¿no? Porque hablábamos de capacitación, hablábamos de construcción de carreteras, hablábamos de agua, hablábamos de tecnificar el agro, hablábamos de poder empoderar a todos los agricultores familiares y eso no se ha podido lograr. Hay responsabilidad también en los gobiernos locales y regionales y para la mala suerte de este hermoso país se ha cambiado de gestión. Han ingresado en enero y hay nuevas personas que lamentablemente no están capacitadas. Las personas que se ponen en estos cargos son los que han participado en la campaña repartiendo volantes y no son parte de la solución, sino son parte del problema y no ejecutan bien ese dinero. Lamentablemente, además, no hay carrera pública, ¿no? Antes había una carrera pública que se ha ido desmantelando paulatinamente y ahora no hay, digamos, uno ingresaba a trabajar a un sector público y era era como un escalafón, ¿no? Se habla de la meritocracia, entraba como profesional 1, llegaba a profesional 6,
de ahí pasaba funcionario 1, llegaba funcionario 4 o 5, porque ya los demás eran los cargos de confianza, que eran los directores generales. Pero había una carrera pública que ahora no la hay, ¿no? Entonces llegaba un gobierno nuevo y ya tenía una estructura abajo. No era que, oye, tú no eres de mi partido, chao, voy a poner a otra persona, ¿no? Y entonces esa discontinuidad también nos ha hecho demasiado daño. Bueno, aparte de un montón de cosas, ¿no? Ya lo del día a día, la corrupción, y todo el tema que nos trae para mal, ¿no? Queda claro que no solamente el tema medio ambiente nos afecta, sino también la parte burocrática del aparato estatal. Sin embargo, un poco retomando lo que anunció Julio Velarde el día de hoy, para ir cerrando, ingeniero Rizzi, sin ánimo de sonar alarmista, pero sí con la intención de advertir a la población para lo que nos podríamos enfrentar. ¿Qué meses nos esperan a los peruanos? ¿En las siguientes semanas o para inicios del próximo año con el tema del niño? En la situación como estamos ahora, sin tener clara la información si el gobierno está previendo algo como estrategia de mitigación frente al tema agrario. Así como estamos, si no se actúa, ¿qué meses vienen para los peruanos? Bueno, yo no quisiera sonar apocalíptico, ¿no? Pero yo sí tengo esperanza que la pequeña agricultura nos va de alguna manera a ayudar a parar la olla, ¿no? Esa agricultura que siempre es olvidada nos va a ayudar. No nos va a faltar probablemente tipo como algunas frutas, hortalizas. No sé cómo pinta el tema de papa, porque ahora se va a comenzar la campaña grande de papa. Hasta ahora pareciera ser que el abastecimiento de papa está bien, es un cultivo importante para nosotros. Nosotros tenemos arroz, ha caído un poco la producción de arroz, ¿no? Eso es tal vez un buen síntoma para que los productores reciban mejor precio por su arroz, ¿no? Y tal vez, ¿no? Sin ánimos de digamos, decir, oye, hay que hacerlo, pero el arroz sí se puede traer de afuera si nos faltase, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que primero hay que comprarle al agricultor nacional. Entonces ahí tenemos papa, arroz, que son importantes, ¿no? La avicultura pareciera ser que sigue marchando, entonces ahí tenemos papa, por lo menos tenemos arrocito con papa frita, huevo frito y pollo para comer. Pareciera ser que en el tema del calentamiento del mar la pesca va a caer un poco, pero tenemos y el plátano, ¿no? El plátano que está felizmente todavía parando la olla, ¿no? Entonces, sí tenemos, lo que tenemos es que ser, primero tenemos que ser un poco más agradecidos con que todavía hay países que sí nos van a tener que comer, ¿no? Nosotros tenemos que ser agradecidos a esa agricultura familiar que sí, día a día, nos ha dado de comer. Hasta en el COVID nos ha dado de comer. En la pandemia. ¿No? Sí. Entonces tenemos que ser agradecidos y tenemos que ayudar a que ellos salgan adelante. Además, el ingenio del ama de casa es inmenso, El ¿no? ingenio. Siempre buscamos reemplazos. Por supuesto, ¿no? Yo no creo que vayamos a llegar a situaciones que tuvimos muchos años atrás en que la gente comía nicobita. No creo que lleguemos a ese extremo. Bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.